López Obrador tuvo la razón de cómo enfrentar la pandemia y la consecuente recesión económica, mientras Estados Unidos y Europa no. Y es que debemos recordar que hace un año más o menos, cuando arrancó la recesión provocada por la pandemia, bueno, en particular por las cuarentenas, hubo una receta, la receta neoliberal que intentó imponerse en todo el mundo, directamente el Fondo Monetario Internacional y también el gobierno de Estados Unidos, empezaron a endeudarse, mega endeudarse más bien dicho, para empezar a rescatar a grandes industrias y grandes corporativos. Hace un año las noticias, al margen claro de la que estaba azotando la pandemia en Europa y después en Latinoamérica y posteriormente en Estados Unidos, era que empezaban a aprobarse estímulos fiscales a los grandes corporativos, a las grandes aerolíneas, a los grandes cadenas de restaurantes y a todos ellos precisamente para que no quebraran. Entonces empezaron a aprobarse fobaproas, por así decirlo, en todo el mundo. En Europa, en Alemania, en Reino Unido, en Francia, en Italia, en particular en Estados Unidos, y dejaron muy atrás el apoyo económico social, ¿no? La verdad es que decían, bueno, pues si rescatamos las empresas, ellos van a sostener a sus empleados y bueno, al final van a poder transitar la pandemia. El problema es que estos apoyos, estos rescates se fueron incrementando y multiplicando. Los países se mega endeudaron con el Fondo Monetario Internacional o con ellos mismos. Por ejemplo, Estados Unidos empezó a imprimir masivamente dólares para financiar estos rescates que también, por ejemplo, llegaron a los bancos. Rescataron a los ricos, pues. Y en cambio, México optó por una solución completamente distinta. Se alejó de esta receta neoliberal, no condonó impuestos, al contrario, se siguió cobrando a los más ricos y lo que debían incluso, negó cualquier rescate a los corporativos y únicamente se centró en darle y adelantar los apoyos sociales que ya tenía aprobado. Después de un año, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, en México se reporta un crecimiento económico del más del 20% del Producto Interno Bruto, que claro que tiene que ver obviamente con una recuperación en V, como le había señalado el presidente López Obrador, que ya empezó a recuperarse también el empleo formal en México, que ya vamos a una ruta de salida de la crisis económica, que a pesar de que no hubo remanentes del Banco de México, no hay déficit tampoco fiscal, al contrario se está recaudando más, hay mayor producción petrolera y en general todos los indicadores macroeconómicos están bien, hay un superpeso que está a menos de $20 por peso. ¿Y qué sucede en las otras superpotencias? En Estados Unidos la inflación se ha desatado, no hay empleo, se nota una gran recesión, incluso quieren ya empezar a cancelar los cheques de estímulos para obligar a la gente a que regrese a trabajar por salarios de miseria, pero la gente no quiere trabajar ni por esos salarios de miseria, y además el dólar se está devaluando con respecto a las demás monedas, y en Europa hay incluso recesión. Europa ha entrado en una recesión, en lugar de subir más de 20 puntos, decreció, tuvo otra recesión, cayó en este año. Entonces, al final del día de la pandemia, sucede que México salió mucho mejor parado de la pandemia. Y por cierto, ya estamos entrando también al umbral de la inmunidad de rebaño. Las campañas de vacunaciones van caminando. No llegó la tercera ola y todo indica que ya no va a llegar. Ojalá. Y en Estados Unidos y en Europa las cosas están bastante mal. Porque están mega endeudados. No hay forma de que salgan de su recesión. Sigue habiendo mucho desempleo. Hay inflación tremenda, en particular en Estados Unidos. Y la verdad es que notan, y es lo que hemos comentado también en estos videos, que todavía viene la verdadera crisis económica, porque también se están escondiendo muchas quiebras que se van a dar, sin embargo, en los próximos semanas o meses, y que esto detonaría finalmente una profunda recesión, mayor aún así la del 2008, precisamente por seguir las recetas neoliberales. Bueno, esto y más nos va a contar nuestro experto en finanzas, Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro video más. Y qué buena noticia les traigo el día de hoy. Estas noticias, estas sí me gustan leérselas, me gusta reportárselas, porque me da alegría. Una, porque soy mexicano. Dos, porque me enorgullece ser de esta tierra. Y tres, porque la derecha se queda rabiosa. Entonces sí me da mucha alegría traerles este tipo de notas. ¿Qué nos dice recién sacadita de Proceso? Nos dice que la economía mexicana creció un 20.6% en abril, estima el INEGI.
La actividad económica del país crecería hasta un 20.6 en abril respecto al mismo mes del 2020, informó el INEGI, como lo acabamos de decir. Y es que se acaba de dar a conocer una estimación de cómo está creciendo la economía en México. Y toda la derecha que nos decía que Carlos Loret, el Broso, todos estos payasos, ya sabemos que siempre dicen que estábamos en una crisis, que íbamos cayendo, que México no se iba a poder recuperar. Pues adivinen qué. Se recuperó y se recuperó mejor que los gringos y que los mismos europeos. Vamos a transformarnos en un paraíso cuando venga el colapso financiero que se está cocinando ahorita ya en Estados Unidos gracias a la impresión absurda de dinero. México va a salir victorioso porque tenemos una economía fuerte, no nos endeudamos. Ahorita, solo para que se den una idea, en Estados Unidos todos los meses imprimen 120 mil millones de dólares. Eso suena mucho, pero ¿qué tanto es 120 mil millones de dólares? Se estima que el proyecto de Sembrando Vida se gasta 100 millones de dólares anualmente. Agarra esos 100 millones, multiplícalos por 1000 y luego multiplícalos por 1.2. Eso es la cantidad que se está imprimiendo al mes, la Reserva Federal que está imprimiendo al mes para mantener la economía de Estados Unidos al flote. Y en México no nos estamos endeudando, no se está imprimiendo dinero de más y aún así les ganamos. A todas esas empresas que pronosticaban lo peor para México, a todos los conservadores que pronosticaban, que decían que Obrador no sabía de economía, pues les ganó y les ganó bonito y redondito. Así que vamos a ver la gráfica del INEGI que nos muestra precisamente cómo la economía de México va a repuntar hasta un 20.5% en abril. Es de verdad increíble. Cuando teníamos al borrachito de Calderón y llegó la pandemia en el 2010, vean cómo se cayó, inclusive por la misma crisis económica que traía Estados Unidos. Se cayó un menos 8% y de ahí rebotó un 7.52%. Calderón se sentía, la estrella del juego. Pero vean esto. Aquí Calderón se tuvo que endeudar para poder salir adelante. Aquí Obrador no se endeudó. Lo logró, no se endeudó. Y sí, nos caímos un menos 21.95%. Fue horrible. Y de ahí nos rebotamos y ya estamos en 20.55. Ya estamos en 20.55. Es enorme esta subida. Así que vamos a compararla. Vamos a, primero que nada, y ser justos. Vamos a quitarle la inflación. Porque ahorita estamos nosotros absorbiendo mucha de la inflación que se está generando en Estados Unidos. Nos la están trayendo aquí a México. A través de la exportación nos llega aquí directamente. Así que vamos a compararlo, por ejemplo, con Estados Unidos. ¿Cómo están ellos allá? Pues allá ahorita están creciendo a un ritmo del 6.4%. Les ganamos por 14 puntos. Y ahora a Estados Unidos hay que quitarles la inflación. ¿Qué es la inflación actualmente en Estados Unidos? Se calcula que está al 4.2. Entonces tendríamos que Estados Unidos está creciendo actualmente con todo y deudas, con todo y la impresión sin respaldo de los dólares, están creciendo a un ritmo de 2.2% anualmente. Les ganamos, pero los dejamos en el suelo. Si nos fijamos en la inflación de cómo se tomaba en cuenta en Estados Unidos en la década de los 80, veríamos que la inflación actualmente ya está en el 12 o 13%. Esto nos deja que Estados Unidos no ha crecido. De hecho, ha decrecido todo este año. Estaría Estados Unidos decreciendo a un ritmo de casi 7% anualmente. Si tomamos en cuenta que la inflación es como se calculaba antes. Y eso lo podemos ver precisamente en el dólar. El dólar ha estado teniendo bajas y bajas y bajas. Y como podemos ver aquí, desde el 21 de enero del 2002, el dólar ha estado en una trayectoria hacia la baja, se ha estado desplomando, no se ha vuelto a recuperar y el dólar cada vez vale menos y cada vez compra menos. Esta, por ejemplo, es la gráfica del dólar y el poder adquisitivo del dólar. Tan solo hay que ver que en 1913 la puntuación del dólar era de 1024 puntos. Actualmente nos encontramos en 37.8. El dólar no deja de caer, no deja de desplomarse, se está colapsando. Estados Unidos no está creciendo, aunque los medios de comunicación nos vendan la idea de que Joe Biden es el gran salvador. La verdad es que no, la verdad es que se está colapsando en estos momentos Estados Unidos y México está repuntando. Tan es así que les ganamos inclusive a los europeos. En Europa están decreciendo a menos
0.4%. En la zona europea es menos 0.6%. México va creciendo muy bien. Obrador lo ha hecho demasiado bien. Y recuerden, nosotros sin deuda, nosotros sin imprimir dinero y nosotros sin rescatar los bancos. Porque además esto es otra cosa que los estadounidenses se la han pasado haciendo todo este año. Rescatando amigos, rescatando empresas, rescatando bancos. Y nosotros no. Y les estamos ganando. Esto nos demuestra que la teoría económica que está siguiendo Obrador es cierta y es más fuerte que la teoría neoliberal que nos trae Joe Biden. Así que bueno, yo con eso me despido. Les deseo que ustedes tengan un excelente día. Hay que celebrar esto porque significa que nuestro presidente está haciendo las cosas como dijo que les iba a hacer. Está cumpliendo su palabra y México va a salir ganador de toda esta crisis, de toda esta pesadilla financiera. Vamos a salir como ganadores. Yo me despido. Les deseo que ustedes tengan un excelente día. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Bye.